Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos nuevamente a este pequeño espacio. Mi nombre es Efraín Gutiérrez y estamos transmitiendo desde el estudio de grabación de la parroquia de San Antonio de Padua en Tepic, Nayarit. Y hoy vamos a hacer de nuevo una pequeña reflexión de las Sagradas Escrituras, en donde vamos a recordar un suceso en donde una situación que vive una mujer toca esa parte sensible de Jesús. Entonces, como siempre, dispongámonos a ponernos en las manos de Dios y nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, Jesús, Dios verdadero, hombre verdadero, Dios y hombre verdadero. Este Jesús que en la parte divina tiene toda esa esencia, todo ese reflejo de Dios, del Padre, también tiene esa parte humana que a veces le hacía tener hambre, sentirse cansado, necesitaba descansar, que a veces le molestaban ciertas actitudes de las personas. Cuando veía que muchas personas lo buscaban nada más por algún interés personal, o a veces porque comían gratis, comían y bebían gratis. A veces también se molestaba por ciertas actitudes en personas muy aparentemente religiosas, como los fariseos, los maestros de la ley de aquel entonces. Aquellas actitudes de aquellos hombres que se pusieron a hacer como un mercado en el templo y el Señor toma acciones más fuertes, esa parte humana que también siente y esa parte humana que también se sensibiliza. También nos habla de ese Jesús que se conmovía, que se entristecía. De hecho, el versículo más pequeño de la Sagrada Escritura lo encontramos en el Evangelio de San Juan, cuando dice la Escritura que va al sepulcro donde está sepultado su amigo Lázaro, y el versículo más pequeño de la Biblia ahí dice, y Jesús lloró. Fíjate, esa parte humana de Jesús, sensible, amorosa, de aquel Jesús que veía a aquel hombre ciego y sintió compasión. Ese hombre que sin pedirle siquiera un milagro, sin pedirle una señal milagrosa, sin pedirle que lo sane, Jesús se compadece de él. Y hoy vamos a recordar un suceso en donde una mujer tampoco le pide a Jesús un hecho milagroso, tampoco le pide a Jesús que realice algo extraordinario, sino que sucede un milagro maravilloso, pero porque Jesús se sintió conmovido, se sensibilizó ante la actitud que estaba pasando aquella mujer. Hoy la reflexión que vamos a tener está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, versículos del 11 al 17, que es lo que nosotros recordamos como a la viuda de Naín. Dice así, vamos a leerlo para luego pasar a reflexionarlo. Dice, Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos y un buen número de personas.
Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces: joven, yo te lo mando, levántate. Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Un santo temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo: es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo. Lo mismo se rumoraba de todo él en todo el país judío y en sus alrededores. Palabra de Dios. Qué hermoso mensaje estamos reflexionando el día de hoy, hermanos. Esta parte sensible de Jesús, esta parte amorosa de nuestro Señor Jesucristo, que lejos de esperar a que aquella persona le reconociera como el Hijo de Dios, como Dios mismo en la persona de Jesús, como el profeta, como el hombre extraordinario que es Jesús, no espera que esta mujer lo reconozca y profese su fe hacia él, porque ni siquiera, dice la Escritura, que ni siquiera se acercó a Jesús. ¿Por qué? Porque dice la Sagrada Escritura que en ese pueblo, Naín, todavía no conocían a Jesús, porque apenas iba llegando Jesús con sus discípulos y una multitud de gente que lo seguía. No se le puede juzgar a esta persona por esa indiferencia que tuvo a Jesús. No tuvo ninguna indiferencia, simplemente no sabía quién era, y lejos de ponerse a pensar quién era aquel hombre que lo acompañaba a un contingente, la mujer va envuelta en su dolor y en su tristeza. Qué hermosa esa actitud de Jesús, que se sensibiliza, que se conmueve por aquella situación. Y bueno, vamos a empezar analizando esto, reflexionando esto, poniendo a dos contingentes, dos multitudes de personas que van en situaciones diferentes, que van en caminos diferentes. Unos van llegando, otros van de salida. Unos van entrando al pueblo, otros van saliendo del pueblo. Unos que llevan al frente a un Jesús vivo y otros que van de salida llevando al frente a un muerto. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia entre estos dos contingentes? ¿Cómo se imaginan ustedes que iba esa multitud de gente que acompañaba a Jesús? Seguramente iban cantando, iban alabando a Dios, iban adorando a Dios, iban orando, iban alegres, iban comentando los milagros que habían visto hacer a Jesús. Van en ese contingente de alegría, de felicidad, de regocijo, de acción de gracias. Van con toda esa actitud positiva de la vida, con esa alegría. Pero hay otro contingente, otra multitud, que van en todo lo contrario. Llevan a un muerto.
Por lo tanto, es un grupo de gente que va triste, que va llorando, que va sin esperanza, que va muy apagado, mientras que el otro contingente va lleno de vida, de luz, el otro va apagado, va en oscuridad, va en el dolor tremendo. Y esto nos lleva a reflexionar y hacernos una pregunta personal a cada uno de nosotros. Que te hagas tú esa pregunta hoy y que yo me haga esta pregunta. Y tú y yo, cada uno de nosotros, ¿en cuál contingente vamos en la vida? ¿Vamos en el contingente de los que van con Jesús? El que puede hacer milagros, el que puede hacer nuevas todas las cosas, el Dios de la vida, el Dios del amor, el Dios de la misericordia, el Dios del perdón, el Dios que nos renueva cada día, el Dios que no pierde las esperanzas en cada uno de nosotros, en esa actitud positiva y optimista en la vida, o vamos en el contingente de los que llevan el muerto, de los que van tristes, de los que van llorando, porque sus esperanzas, sus ilusiones, su fe va en un féretro hacia la salida, hacia afuera, porque la tristeza y la soledad, hermanos, nos aíslan. El contingente que va con Jesús nos integra a una sociedad, a un pueblo, a una nación. Los que van con un féretro, con sus esperanzas, sus perspectivas muertas, van hacia la salida del pueblo, van a aislarse. Una persona que vive en tristeza, que vive en soledad, que no tiene esperanzas, que no tiene fe, es una persona que está triste, que está deprimida, que está nostálgica, que está llorando, que está en la soledad y que automáticamente se aísla del pueblo, se aísla de los demás, se aísla de una sociedad, porque se encierra en sí mismo, en su dolor, en su sufrimiento. ¿En cuál contingente caminas hoy? ¿En cuál contingente vamos? ¿Vamos en el contingente de Jesús o vamos en el contingente de aquel que lleva un féretro cargando un muerto? ¿Cómo podemos saberlo? Por sus frutos os conoceréis. ¿Hay optimismo? ¿Hay alegría? ¿Hay gozo en tu vida? ¿Hay esperanza? ¿Hay fe? ¿Hay fortaleza? Vas en el camino de Jesús. Pero si hay tristeza, hay dolor, hay desolación, hay llanto, hay dolor, hay soledad, hay sequedad, hay desierto, cuidado, porque vas en el otro contingente. Entonces, primera reflexión de esta enseñanza es autoanalizarnos para ver en cuál contingente vamos caminando. En el de Jesús, que va a integrarse con los demás, o con los que van en el féretro a aislarse, a apartarse de los demás. Y dice la Escritura que cuando Jesús entró a la ciudad de Naín, con todos sus apóstoles y con todo ese contingente, esa multitud de gente que lo seguía, bien contento iba Jesús también, bien alegre, bien entusiasmado, porque va a entrar
a misionar a Naín, va a llevar el evangelio, las buenas nuevas, la palabra de Dios, va contento con toda su gente, con sus amigos, con todo, va alegre, pero hay algo que lo hace detenerse y algo que transforma sus emociones de una emoción alegre a una emoción de compasión que lo enternece. Ve una situación de una mujer, dice la Sagrada Escritura, que llevaba a su único hijo muerto, y esta mujer era una mujer viuda. Cuando Jesús vio esa panorámica, ¿a quién crees tú que le recordó a esa mujer? ¿A quién le recordaría a Jesús esa mujer? A ver, reflexiona poquito. Una mujer que era viuda, que tenía un hijo único, y ese hijo ahora está muerto y ella quedaba sola. ¿A quién le recordaba a Jesús? ¿A quién crees tú que le pudo haber recordado aquella mujer a Jesús? Si dijiste a María, a su madre, yo también así lo creo. Aquella mujer le recordó a su madre. Acuérdate que María era viuda. Ya había muerto José. Y el único hijo que ella tuvo, unos días más, iba a estar clavado en una cruz, aunque posteriormente ya sabemos que iba a resucitar. Pero aquella situación le recordó el momento de María, viuda con un hijo muerto. Y Jesús se sensibiliza, se enternece, se llena de compasión ante aquella mujer, seguramente porque le recordó a su madre. Yo me acuerdo en una ocasión, hace tiempo, yo estuve en la vida religiosa franciscana, y después de estar un largo tiempo fuera de casa, yo me crié con mi abuela materna, abuela Julia, que en paz descanse, Dios la tenga a su santa gloria. Yo me crié con ella y de hecho yo nunca le dije abuela, yo no le decía abuela, yo le decía mamá, porque me crié con ella. Y cuando yo estaba en la vida religiosa, en la que solamente podía uno ir de visita a casa muy de vez en cuando, como yo estuve en otro estado, realmente duraba tiempo sin ir de visita. Y en una ocasión tuvimos que salir ahí en Guadalajara, y tomé un camión que me iba a llevar hasta Zapopan. Yo iba ahí a Zapopan, Jalisco. De ahí del centro de Guadalajara tomé el camión para ir a Zapopan, y entre la multitud de gente, porque el camión iba llenísimo, allá adelante vi una cabecita con canas, con una trenza, que me llamó mucho la atención. Dije, mi mamá, o sea, mi abuelita, ¿cómo es posible? No creo que sea ella. O sería tanto que me extraña tanto que vino a buscarme, a lo mejor anda perdida. Se me vinieron tantas cosas a la cabeza, hermanos, que inclusive llegó un momento en que esa señora voltea hacia la ventana para mirar hacia afuera, y yo le vi el perfil y no me cupo duda, esa es mi abuelita que anda aquí, me anda buscando.
y me paro y voy entre la gente que iba de pie, con permiso y con permiso, con permiso, y llego hasta con la señora y pues lógicamente no era mi abuela, pero me dieron unas ganas de abrazar a aquella viejita, de besarla, porque me había recordado a mi madre, a mi abuelita, que pues para mí fue pues como una madre más que abuela. Pero ¿sabe por qué me detuve, hermanos? ¿Sabe por qué me detuve a abrazarla y a llenarla de besos? Me detuve porque ya no pude detener las lágrimas. Entonces me voy más hacia atrás del camión, pero pues toda la gente me estaba viendo que yo estaba llorando, sin poderme detener. Yo no sé si alguna vez te ha pasado que de repente ves a una persona que te recuerda a alguien, a algún ser querido, a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita, a tu abuelito, a alguien muy querido que ya no está o que no lo tienes en ese momento, y aquella persona te recuerda y te remueve todas esas emociones, todos esos sentimientos. Y yo creo que algo así sintió Jesús cuando vio a aquella mujer en aquella situación tan semejante, tan similar a la situación que iba a vivir su propia madre unos días más, un tiempecito más. Seguramente, dice la Escritura, que cuando Jesús estaba en la cruz, cuando nuestro Señor Jesús estaba en la cruz, dice que ahí estaba María, su madre, acompañado de otras Marías, Magdalena, la esposa de Cleofas, y el discípulo a quien Jesús más amaba. Yo pienso que cuando Jesús estaba en la cruz recordó aquella situación sin duda y haber dicho, ay madre, ahora sí te vas a quedar como aquella mujer que había perdido a su hijo, que su hijo había muerto. Y sintió tanta compasión Jesús que se acerca a la mujer y le dice unas palabras tan difíciles de entender, tan difíciles de aceptar cuando estás viviendo una situación tan dramática, tan fuerte como esta mujer. Se acerca a Jesús y le dice, no llores. ¿Qué? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo me estás pidiendo que no llores si estoy viuda y es mi único hijo en quien tenía puestas todas mis esperanzas, que me iba a ayudar? Hay que recordar que en aquel tiempo las mujeres, sobre todo las viudas, no podían trabajar, no podían valerse por sí mismas. En las iglesias, en las sinagogas, tenían que apartar una cierta cantidad para ayudar a las viudas. Y esto es inclusive después de que Jesús muere y resucita y asciende al cielo, y entonces los apóstoles siguen, continúan la obra salvífica de Jesús, en donde el mismo San Pablo nos dice que después de un tiempo ya trabajando, sube a Jerusalén, dice el libro de los Hechos, para preguntar si estaba trabajando bien, si estaba haciendo bien las cosas. Y Pedro dice que le anima y lo impulsa, le dice, ¿estás trabajando bien? Y dice San Pablo, solo me pidió que no descuidara a las viudas, cosa que he cuidado con todo esmero. O sea, las viudas no podían valerse por sí mismas, dependían de la ayuda de la iglesia, de la sinagoga para poder vivir. Y aquella mujer iba a quedar desamparada. Ya no había un hombre que la respaldara porque era viuda, y el único hombre que le quedaba como hijo iba muerto. ¡Qué dolor! ¡Qué futuro tan incierto iba en la mente de aquella mujer! Y se acerca a Jesús y le dice, no llores. ¿Cómo no llorar?
¿Cómo no reflejar ese sentimiento de dolor, de tristeza ante la situación? Y la Escritura no dice que la mujer le haya contestado algo, pero yo creo que, no sé si llegó a contestar algo, pero Señor, ¿cómo me pides que no llore si es mi único hijo y yo estoy viuda y están todas mis esperanzas muertas aquí? Lo que llevo aquí no solo es el cuerpo de mi hijo, llevo todas mis esperanzas y mis ilusiones, todas mis esperanzas ahí están en ese féretro. Todo ha terminado. Ya nada más voy a depender de lo que me ayuden para vivir, para sobrevivir. Pero Jesús te dice a ti y a mí, hoy en este día, como aquella mujer, al ver que todas sus esperanzas estaban perdidas, no llores. Porque yo estoy aquí. Porque ha llegado la salvación. Porque no estás sola. Y dice la Sagrada Escritura que Jesús se acercó, tocó el féretro y los que lo llevaban cargando se detuvieron. Cuando Jesús hace acto de presencia, cuando a Jesús le permites que haga acto de presencia en tu vida, en tus problemas, en tus decisiones, todas aquellos problemas y aquellas circunstancias, aquellas tribulaciones que llevan ese féretro, automáticamente se detienen. Ya no avanza, ya no te lleva al aislamiento, ya no te lleva a la exclusión de los demás, se detienen. Y después Jesús da una orden. ¿Y cuál es esa orden que da Jesús al muerto? Joven, a ti te lo digo, levántate. Y aquel joven se levanta inmediatamente, se pone a hablar, porque el hablar es reflejo de alguien que está vivo, que está despierto, que está consciente. No les dijo a los que llevaban al féretro, le dijo al muerto, a ti, joven, a ti, tú eres el del problema, tú eres el problema, tú eres el que estás en el féretro, tú eres la circunstancia, a ti te digo, levántate. Hoy, si tu matrimonio está en ese féretro, hoy Jesús quiere acercarse y decirle a tu matrimonio, a ti te digo, levántate. Si es tu familia, si eres tú mismo que estás en una adicción, ¿cuál es tu adicción? ¿Cuál es tu problema? Y Jesús se va a dirigir a ese problema específico y le va a decir, levántate. Primeramente Jesús se acerca a cada uno de nosotros el día de hoy a decirnos, no llores. Llora el que está triste y el que tiene dolor y el que sufre de soledad, pero tú no estás solo, tú no estás sola, yo aquí estoy contigo, me compadezco de ti, yo vengo a ti. La mujer no le pidió, Señor, ven, acércate, Jesús se acerca, Él es el que va, Él es el que pone la iniciativa. Porque en eso consiste el amor de Dios. El amor de Dios no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y Él se acerca, Él toma la iniciativa y nos dice, no llores. ¿Ya identificaste cuál es el féretro? ¿Ya identificaste cuál es el muerto que vas cargando ahorita en tu vida? Tal vez llevas una mezcla de rencores, de resentimientos, de tantas cosas que te han parecido injustas en la vida y las vas cargando y no te dejan vivir con libertad.
Hoy el Señor quiere decirle a ese féretro y a ese problema, levántate. ¿Cuál es aquella situación que llevas en ese féretro? Deja que Jesús se acerque. Deja que Jesús ponga su mano, que toque la situación para que los problemas y las circunstancias se detengan. Y que Jesús pueda dar la orden, que pueda levantar a ese muerto y que esa situación, lejos de obstruir, lejos de estar muerta, empiece a hablar de las maravillas de Dios, del testimonio de Dios, dice la Escritura. Y entonces todos se pusieron muy contentos y a decir lo que había sucedido. Todas las personas presenciaron ese hecho milagroso y empezaron a divulgarlo a todas, pero yo pienso que el que tenía más fuerza era aquel joven que había estado muerto y que ahora había vuelto a la vida para decir, sí, todo eso que dice el pueblo es verdad, yo soy el que estaba muerto. Empieza a hablar y eso se llama testimonio. Ojalá que así también hoy permitamos que Jesús se acerque a cada uno de nosotros. Y aunque me diga algunas palabras que nos parezcan difíciles de entender, no llores. Permitirle que actúe. Que se detenga aquel problema, aquella enfermedad que ha venido avanzando, que se detenga y que se prepare a recibir la orden de Jesús que dice, a ti te lo digo, levántate. Para que aquello que llevabas en ese féretro vuelva a la vida y tú y yo podamos dar testimonio de aquel que vino a devolvernos la vida, la paz y la alegría de vivir, la fe, la confianza y la fortaleza para seguir adelante en medio de cualquier obstáculo, en medio de cualquier dificultad, porque Jesús está con nosotros. Y que tomemos la decisión de cambiar del contingente del mundo que va en la tristeza y en el dolor para volvernos al contingente que va con Jesús en la alegría y en el gozo de vivir. Aquel contingente que llevaba al muerto, que iba llorando y triste, cuando ese muerto resucita, ya no tienen que seguir hacia afuera del pueblo, ya no tienen que seguir aislándose, ya no tienen que seguir hacia el panteón, ahora se unen al contingente que va con Jesús para entrar de nuevo a la sociedad, a la civilización, con los demás, a anunciar la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, la alegría y el gozo, el testimonio de que este Dios, que es el mismo ayer, hoy y siempre, tiene todo el poder para levantar hasta aquello que humanamente ya está muerto. Pues esta es la pequeña reflexión del día de hoy, mis hermanos. Espero que les haya gustado y que sobre todo lo hayamos asimilado a nuestra vida y lo pongamos en práctica. Hoy Jesús viene a ti y a mí, a cada uno de nosotros. No le impidas que se acerque, déjalo que se acerque. Déjalo que te ame. Déjalo que te abrace. Déjate amar por Dios, déjate amar por Jesús y permítele que Él quiere y puede levantar a ese muerto que te ha llenado de tristeza tu vida. Ánimo, mis hermanos,
Y pues aquí nos veremos más adelante en otro siguiente espacio. Les invito a que compartan estos medios en los que Dios hoy quiere llevar la palabra a muchos más. Compártelo y que Dios los bendiga a todos ustedes. Paz y bien.